Neurooftalmología en Colombia ha progresado, ya tenemos asociación, la tenemos hace 2 años, ya somos 14 miembros. Quería informarles de eso. En el Congreso Nacional en Barranquilla vamos a tener 3 simposios y vamos a hacer un curso pre-congreso al cual los invito. Van a haber 3 invitados extranjeros que van a participar en el curso pre-congreso. Creo que es el único curso pre-congreso con los invitados extranjeros a bordo. Pasada la cuña, entonces mi charla es el paciente con neuropatía óptica, un flujograma práctico. Esa fue la tarea que me encomendaron. Entonces empecé por querer definir qué es un flujograma. Y un flujograma es un diagrama de flujo en forma gráfica o de figura que representa una serie de procesos o un grupo de actividades que llevan a un fin determinado, y esto se manifiesta a través de símbolos. La principal utilidad del flujograma es que muestra de un solo vistazo un proceso que en principio puede parecer complejo. Y entonces aquí hay, por ejemplo, un flujograma muy sencillo de cómo afrontar a un paciente que tiene el edema del disco óptico. Cuando empecé a preparar mi charla, sabiendo que tengo 30 minutos, y a esta hora dije, se me van a enloquecer, se van a aburrir, se van a ir a otro lado. Entonces no voy a seguir ningún flujograma, a pesar de que esa era la tarea. Voy a hacerles unas preguntas. Si ustedes aquí en el auditorio las quieren ir contestando, estoy atento. Yo puedo enseguida, para los que están virtualmente, transmitir la pregunta y por lo tanto la respuesta. Entonces la primera pregunta es, ¿este paciente que les voy a mostrar tiene o no tiene una neuropatía óptica? Entonces les voy a presentar la historia. Este es un caso de un paciente que vi la semana pasada, 22 años de edad, masculino, vive en capital de departamento, profesión odontólogo, sin antecedentes de enfermedad sistémica. Y él consulta porque mientras maneja su moto, nota visión borrosa por su ojo derecho. Luego, al llegar a su casa, se mira en el espejo y ve que ese ojo está rojo. Inmediatamente, con su familia, se va al hospital, donde es atendido por médico general. El médico general le hace su examen y le dice, ¿sabe qué? Yo creo que usted tiene una uveitis o una neuritis. Voy a llamar al oftalmólogo y vamos a ver él qué opina. Entonces lo ve oftalmología y encuentra que la agudeza visual en el ojo derecho es 20/40, en el ojo izquierdo 20/20. Tiene un enrojecimiento conjuntival. Esto es tomado de las notas de la historia del hospital, que él me las trajo. Y el médico dice, sin alteraciones en cámara anterior, cristalino o cavidad vítrea, fondo de aspecto normal, discos ópticos sin alteraciones. Plan, ecografía ocular, OCT de nervio óptico e interconsulta a neurología. De todas formas, los exámenes se los hacen y estos 2 exámenes, el resultado que salió después, él todavía no los conocía, fue normal. Entonces lo ve en neurología. Y en neurología lo examina y dice, examen neurológico normal. Sin embargo, el diagnóstico al final de la nota es paciente con disminución reciente de agudeza visual monocular acompañada de dolor ocular. O sea, blanco es, gallina lo pone, frito se come. Diagnóstico, neuritis óptica retrovulvar derecha. Paciente es hospitalizado para iniciar bolos de metilprednisolona. Le solicitan una resonancia magnética cerebral y un TAC de órbitas. Al tercer día, estos 2 exámenes se los hicieron, salieron normales. Al tercer día, el neurólogo dice, voy a hacerte una punción lumbar porque estoy considerando la posibilidad de hacerte plasmaféresis. Entonces la mamá del paciente dice, no señor, aquí me voy. Y se viene para Bogotá y tengo yo la oportunidad de verlo. Valoración por neurooftalmología, yo encuentro un examen completamente normal, la agudeza visual corregida con un astigmatismo miópico que él no usaba, era 20/20 en ambos ojos, y yo no encontré ningún signo de enfermedad de la vía óptica. Entonces dije, mire, yo no le veo nada, pero hagámosle exámenes. Campiometría, normal. Fotos de fondo de ojo. Yo dije, este es el caso que voy a presentar en mi charla, entonces le pedí las fotos. Fíjense que es un disco completamente normal, en las fotos se ve muy bien
la capa de fibras peripapilares completamente intacta. Ahora, es imposible que un paciente que haya tenido una neuritis óptica, 8 días más tarde, que es cuando yo lo veo, no presente nada. Es decir, este paciente nunca tuvo una neuritis óptica. Encontré este artículo muy interesante que habla de las incidencias y causas de sobrediagnóstico de neuritis óptica. Entonces, la importancia es que el error diagnóstico es una importante fuente de error médica. El sobrediagnóstico de neuritis óptica puede llevar a exámenes innecesarios y costosos, a procedimientos y tratamientos que no hacen falta. El trabajo de ellos es para determinar y caracterizar los factores que contribuyen a ese sobrediagnóstico de neuritis óptica aguda, y las conclusiones son que hasta en cerca del 60% de los pacientes remitidos a esta institución, que es un hospital general en San Luis, Missouri, tenían un diagnóstico equivocado en el momento de remisión. Y los principales errores son los que voy a mostrar en la siguiente tabla. Fíjense, en primer lugar, a ver, ¿dónde está ella? Aquí, la bolita no sale. ¿Sales allá? Aquí también, miren. Y yo como la muevo, a hundiendo. Entonces, mire, el principal es error en la interpretación de los elementos críticos de la historia. O sea, no le paran bolas a lo que realmente el paciente está diciendo. Es el primer error. Uno quiere oír lo que quiere oír, ¿no? El segundo error, y ahí están las diferentes, el segundo error es en interpretar o darle importancia inadecuada a los hallazgos del examen. Oiga, este paciente no tiene defecto pupilar aferente, pero es una neuritis óptica. Ok. Y el tercer fuente de error es error en la interpretación o en de las pruebas diagnósticas complementarias. Y ahí dice en qué porcentaje encontraron diferentes tipos de errores. Y en error en creer que lo que uno pensó del principio, eso es, no considerar otras opciones diagnósticas. Entonces me pareció muy interesante con este paciente que, como les digo, llegó la semana pasada. Neuropatía óptica es una enfermedad o alteración funcional del nervio óptico que se caracteriza típicamente por una alteración de la función visual y por algún grado de pérdida de elementos neuronales. Y las causas son muchas. Por eso es que se hace difícil a veces hacer un diagnóstico correcto. Cada uno de esos puntos que están ahí en esa diapositiva, que no voy a leer, se puede desglosar en muchos. Y por lo tanto, las opciones que nosotros tenemos para diagnosticar son bastantes. ¿Cuál es el éxito? Lo que acaban de ustedes ya de oír de los conferencistas anteriores. Una historia clínica detallada, un examen minucioso y no el examen corriente de afán, como ya lo hemos mencionado. La integridad de la función visual depende de la integridad anatómica del globo ocular y de la preservación de las funciones de estas estructuras. Y por esos motivos se entiende que la alteración de la función visual puede depender de la función del nervio o de cualquier otra estructura ocular o cualquier otra porción de la vía óptica diferente a la vía óptica prequiasmática. De eso depende la integridad de la función visual. ¿Cómo evaluamos la función visual? Si es función central, con agudeza visual, sensibilidad al color y sensibilidad al contraste. Si es visión periférica, con los defectos campimétricos. Función central y periférica mixta, con la respuesta pupilar, es fundamental hacer bien el examen de las pupilas. Se los digo a los optómetros, se los digo a los médicos, a los oftalmólogos generales, se los digo a los residentes, se los digo a todos. Muchos aún no examinan bien las pupilas. Adaptación y la oscuridad y binocular. No estoy hablando sino de las pruebas que uno hace en el consultorio, no estoy hablando de exámenes paraclínicos. Y esta alteración puede ser reciente o crónica. Como ya lo mencionamos, un buen interrogatorio y un examen oftalmológico para descartar alteraciones del globo ocular. Esas, que no las voy a leer todas por cuestión de tiempo, pueden ser algunas de las causas en que se llegue a interpretar una enfermedad del globo diferente al nervio como una neuropatía óptica. Pregunta número 2. ¿Este disco que les voy a mostrar es normal o está hinchado? El que quiera contestar, conteste. El de la mitad, ¿qué opinan?
Parece un disco normal, diría yo. Es redondito, sus bordes están nítidos, no hay alteraciones vasculares, todo se ve como nos enseñaron que debe verse. Y los de los lados ya no son tan típicos, ¿cierto? Podrían pasar por discos borrados o por discos a los que les está empezando un padecimiento diferente a la normalidad completa. Estos discos claramente están hinchados. Son discos de bordes irregulares, no bien definidos, elevados, con cambios vasculares, con aumento de la capilaridad, con cambios en las capas de fibras nerviosas que se ven edematosas. Fíjense en los haces arqueados cómo se ven edematosos, especialmente cerca del disco óptico. Entonces, ahí ya no cabe duda de que este es un disco hinchado. Pregunta 3. Este disco que está borrado, ¿es un disco con edema o con pseudoedema? ¿Ese disco qué es? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es un pseudoedema, oí decir? ¿Alguien quiere decir algo diferente? No, yo pienso que este es un disco verdaderamente hinchado, tiene todas las características que acabamos de ver. ¿Y este otro? ¿Por qué? Es un pseudoedema, dicen por aquí, ¿por qué? ¿Alguien quiere decir qué es? Ya les voy a mostrar qué es. Entonces, mire, aquí traje ejemplo, esta es la misma foto. Este es un paciente que tiene, a ver si la lucecita vuelve a salir. A ver, miren, este es un paciente que realmente el nervio óptico es esto es un disco inclinado. Y esta parte del disco es puro coloboma, se ve borroso. Esto es un disco inclinado, con las características habituales del disco inclinado. Pero de afancito, como decía el doctor Giovanni, puede pasar por un disco hinchado. ¿Esto qué es? Una hipoplasia del nervio óptico. El disco es únicamente lo que parece la excavación. Lo demás, el borde, es el canal escleral. ¿Esto qué es? Esto es un disco en un paciente hipermétrope, es un disco, lo que llaman un disco apretado o apiñuscado, en el que los bordes no se pueden definir bien, pero el paciente no tiene ninguna patología. Una miopía magna, exacto, es una miopía magna donde no hay nitidez en los bordes del disco, su anatomía habitual cambia. Una displasia del nervio óptico que obviamente emborrona todo el disco, un síndrome de Morning Glory. Fácil, porque la hice claritica, unas drusas del nervio óptico o unas drusas profundas. ¿Que ¿Alguien las ve? Es difícil verlas. Fibras mielinizadas. Estos son algunos de los ejemplos de casos de disco óptico que realmente no está hinchado. Pregunta número 4. El disco está hinchado. Ahora, ¿esto es una neuritis óptica o es un papiledema? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Papilitis es el proceso inflamatorio primario de la cabeza del nervio óptico y se asemeja al término que utilizamos de neuritis óptica anterior, pero es un proceso inflamatorio primario del nervio óptico. Mientras papiledema es el edema de la cabeza del disco óptico, secundaria a hipertensión endocraniana, cualquiera que sea su causa. Este paciente podemos oftalmológicamente definir si es el uno o el otro. No, el aspecto del nervio óptico puede ser igual en cualquiera de las dos entidades. Entonces hice esta tablita tratando de diferenciar neuritis óptica de papiledema. Entonces, neuritis óptica, sobre todo en adultos jóvenes, pero recuerden que también puede dar en niños, puede dar en personas de edad intermedia o jovencitos de 60 años, por ejemplo. No, mentiras, no tanto. Papiledema puede dar a cualquier edad. Género, un poco más la neuritis óptica en mujeres que en hombres, en papiledema es variable. El tiempo de evolución en neuritis generalmente es agudo, mientras que en papiledema es subagudo o crónica. En neuritis los pacientes frecuentemente se quejan y uno espera encontrar el síntoma de dolor con los movimientos oculares. En el papiledema, ¿qué hay? Dolor de cabeza, cefalea. La agudeza visual en neuritis puede estar severamente disminuida y característicamente en el papiledema está conservada, a menos que se trate de un papiledema crónico que ya haya llevado a atrofia. Perimetría, escotomas múltiples típicos de las neuropatías anteriores, mientras que en
papiledema solamente se ve inicialmente aumento de la mancha ciega. Neuritis puede ser unilateral, papiledema bilateral, edema del disco presente en ambos, aunque la neuritis óptica retrobulbar puede dar sin edema de la cabeza del nervio óptico. La pulsación venosa no se ve en el papiledema, está ausente, mientras que en la neuritis óptica eventualmente puede estar. Cambios retinales son escasos en neuritis y abundantes, como están ahí mencionados, en el papiledema. Los vasos retinales se ven congestionados en papiledema, el pronóstico es bueno en ambos y el defecto pupilar aferente siempre se ve en neuritis óptica si es unilateral y no se ve si es bilateral la patología en el papiledema. Quinta pregunta. El paciente tiene neuritis óptica. ¿Esta neuritis es típica o es atípica? Entonces, todos los que hemos estudiado neuritis óptica hemos visto que las dividen en eso, en típica y atípica. Esta tablita tomada de esa publicación que está mencionada ahí abajo, diferencia cuáles son las características clínicas de la típica que está a la izquierda, agudeza visual disminuida, con dolor periocular, que empeora con los movimientos oculares en un 90% de los casos, más frecuente en mujeres, especialmente en mujeres jóvenes. Puede haber estos fenómenos y estos hallazgos clínicos que están ahí mencionados, fenómeno de Udhoff, que es el empeoramiento de la función visual con el aumento de la temperatura corporal, de Pulfrich, que es una ilusión óptica por la asimetría de la información, el defecto pupilar aferente que siempre está presente en las unilaterales, cabeza del nervio óptico hinchada o normal en un porcentaje que está ahí mencionado, defectos campimétricos y algunas alteraciones visuales como fotopsias. Mientras que en el atípico pues encontramos todas las otras diferencias. No voy a leerlas todas porque pues, ustedes ya las pueden haber visto ahí. Cuando se sale de lo típico, uno tiene que pensar en que de pronto hay algo más de lo que estamos acostumbrados a ver. Ahí al final hablan de la recuperación espontánea, 90% de los típicos se mejoran, mientras que en los atípicos la mejoría o es más lenta o no se da, y la típica o pasa espontáneamente y viene aislada o tiene una íntima relación con enfermedades desmielinizantes, mientras que las atípicas pueden ser otras cosas. Entonces, si ustedes tienen una neuritis óptica que no encaja en lo típico, hay que empezar a pensar en otras cosas. Y por lo tanto, aquí en la publicación también sale lo que uno recomienda que uno pida. Si es típico, háganle una campimetría. La campimetría es un mapa que le dice a uno dónde estamos y cuál es la patología y si el otro ojo está afectado. Y háganle una resonancia para ver qué enfermedad desmielinizante. Eso es todo lo que tenemos que hacerle. Si le vamos a dar esteroides, pues le pedimos placa de tórax y cuadro hemático y coprológico para que no se le alboroten los parásitos, bueno, todas esas cosas. Si es atípico, tenemos que hacer otras pruebas complementarias, que son las que están ahí mencionadas, considerar punción lumbar, anti-MOG, antiacuaporonina 4, enfermedades de depósito, enfermedades autoinmunes, infecciosas, etcétera. Dividan siempre en típico y atípico para ver qué camino toma. ¿Ok? Siguiente pregunta. Esta neuritis que les voy a mostrar, ¿es un proceso inflamatorio o es un problema de perfusión? Caso número 2. Hombre de 68 años de edad, es hipertenso, tiene dislipidemia, creo que todo el mundo a los 68 tiene eso, está en tratamiento médico, él dice que está controlado. 5 días antes del momento del día de la consulta, nota que al despertar presenta disminución de la visión por su ojo izquierdo. Al día siguiente veía aún menos y nota una mancha en el campo visual inferior. No reporta dolor. Y estas son las imágenes. Ojo derecho, ¿qué opinan? Normal. Ojo izquierdo. No se oye. Edematoso, ¿sí? ¿Qué más? Tiene una hemorragia, especialmente en el polo inferior. Entonces, ¿qué se destaca? Que el polo inferior está edematoso, tiene una hemorragia y empieza a teñir en el estudio angiográfico. Quiere decir que hay un proceso inflamatorio agudo en la porción inferior de la cabeza del nervio óptico,
del ojo izquierdo. Le pedimos una campimetría, al lado izquierdo está el ojo izquierdo, y ¿qué muestra? Un defecto altitudinal inferior y un defecto arqueado superior, mientras el ojo derecho está normal. ¿Encaja? No encaja. Ahora, el OCT. El OCT que muestra del lado derecho, integridad, no hay nada. Del lado izquierdo, ¿qué vemos? Vemos una pérdida de fibras nerviosas en la porción superior del nervio óptico. ¿Qué es donde estaba la inflamación? No, la inflamación estaba abajo. El OCT muestra la pérdida de fibras arriba. ¿Y abajo qué se ve? No se ve nada. Y aquí el resumen de ese ojo. Inflamación en la porción inferior del nervio óptico, un defecto altitudinal superior, pérdida de fibras en la, altitudinal inferior y arqueado superior y pérdida de fibras en el. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Es una neuritis óptica? No, es una neuropatía óptica isquémica anterior del lado izquierdo. En un ojo que tuvo un episodio antes, que es lo que estamos viendo en el OCT, por eso perdió las fibras superiores y ahora se le acabó de afectar la porción inferior del ojo izquierdo, es el segundo episodio. Él nunca consultó por el primero, ahora está, porque ahora sí perdió la agudeza visual, se preocupó, se lo pilló espontáneamente y por eso lo estamos viendo. Imágenes del mismo paciente con el proceso inflamatorio agudo. El estudio, bueno, la neuropatía óptica isquémica es una causa importante de pérdida de visión en adultos y personas de edad avanzada. Es la neuropatía óptica aguda más frecuente en personas mayores de 50 años de edad y es la segunda causa de pérdida de visión permanente en neuropatía óptica en adultos después del glaucoma. Puede ser anterior en el 90% de los casos, puede ser posterior y nosotros no vemos esto, y puede ser arterítica o no arterítica. Las principales causas de esta enfermedad son las microangiopatías producidas por hipertensión arterial, hipotensión arterial en el caso de sobretratamiento de la hipertensión o diabetes mellitus. Y a la derecha de la diapositiva están otros factores de riesgo que pueden llevar a neuropatía óptica isquémica. No lo voy a leer. Otra pregunta. Este paciente tiene una neuropatía óptica isquémica anterior. ¿Es arterítica o es no arterítica? Y entonces en esta tablita está resumida, ahí está la referencia abajo a la derecha, las diferencias. La verdad es que en nuestro medio la arteritis de células gigantes es muy rara. Yo creo que de todo el tiempo que llevo viendo he confirmado 2 arteritis de células gigantes, las demás todas las semanas veo yo probablemente un nuevo paciente con neuritis óptica isquémica, porque la enfermedad no es infrecuente, pero todas son no arteríticas. ¿Cuál es la característica de la no arterítica, que es la que estamos viendo, que es la columna de la izquierda? No arterítica. Entonces, típicamente personas por encima de los 50, por debajo de los 50 son procesos inflamatorios, por encima de los 50 son procesos isquémicos. Hacia los 50, pues yo les digo a los pacientes, pues usted está todavía dentro de los jóvenes y está ya dentro de los viejitos, puede darle ambas. Género más en hombres que en mujeres, historia de enfermedad cardiovascular o los factores de riesgo que ya mencioné. Típicamente no hay ningún otro síntoma, es simplemente la pérdida aguda de visión. La agudeza visual es variable, pero fíjense que en este paciente el primer episodio pasó desapercibido. Campo visual, el típico, el altitudinal, pero puede dar cualquier tipo de defecto propio de una neuropatía óptica anterior. Defecto aferente, si es unilateral, siempre lo hay. La velocidad de segmentación en la no arterítica es normal, en la arterítica está elevada. El otro ojo, bueno, dice el nervio óptico del ojo afectado, hiperémico o con hemorragias en astilla que son características. Siempre está edematoso, puede ser pálido en algunas ocasiones. El otro ojo no muestra sino la ausencia de excavación, que es un factor importante. Ahí hablan de la angiografía. El curso natural
a veces se mejoran. Los pacientes pueden tener pequeñas mejorías, pero lo habitual es que no la haya. Y finalmente, pues el tratamiento en la no arterítica es tratar las causas. No voy a hablar de la arterítica, ahí estaba en la diapositiva, se nos va a ir el tiempo. Pregunta 8. El paciente tiene una neuropatía óptica crónica. ¿Es glaucoma? Presentemos rápidamente el caso. Mujer de 66 años diagnosticada de glaucoma, tratada por años con diferentes antiglaucomatosos, una agudeza visual algo disminuida y una tensión de 20 en el momento del examen. ¿Este paciente tiene glaucoma? ¿Ustedes qué opinan? Alce la mano el que crea que tiene glaucoma. Nadie alzó la mano, o sea, nadie cree que tenga glaucoma. Listo. Defectos arqueados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Todos dicen que sí, están defectos arqueados. ¿Qué llama la atención? Nada. Ahora les muestro qué llama la atención. OCT, alteraciones de la capa de fibras nerviosas peripapilares en ambos ojos. ¿Qué se ve en la región macular? Pérdida de capa de células ganglionares maculares. ¿Algo les llama la atención? La distribución en la hemirretina nasal en ambos ojos. Entonces, esta paciente que durante años fue tratada por glaucoma tenía un adenoma de hipófisis con compresión del quiasma. Catrina mostró un caso parecido. ¿Cuál es el problema? Es que el glaucoma es muy frecuente, en cambio los adenomas de hipófisis, por ejemplo, no son frecuentes. El glaucoma es mucho más frecuente que la neuropatía con disco excavado no glaucomatosa. La presión intraocular y la forma del disco son las principales características que llaman al médico la atención para diagnosticar glaucoma. Pero ya Catrina habló de esto, disminución progresiva de la visión. Estas son las características de la neuropatía óptica glaucomatosa. Todos las conocemos, con unos factores de riesgo de por medio. Estoy acelerándome dado que ya me llamaron la atención por el tema del tiempo. Historia, adulto joven, comienzo súbito, curso rápido, cefalea no migrañosa y otros síntomas neurológicos, lo ponen a uno a pensar en que puede tratarse de una neuropatía no glaucomatosa. Los discos ópticos se excavan por unas características que están ahí mencionadas y que llevan a la deformidad progresiva de la lágrima acribosa y al aumento crónico de la excavación. Pero algunos pacientes que no tienen glaucoma se ven excavados, de pronto tienen otra enfermedad y tenían el disco excavado de antes, o la excavación se produce por pérdida axonal no glaucomatosa que modifica la excavación y por presión intraocular. ¿Qué llama la atención? Las discrepancias, la doctora Catrina ya habló de esas discrepancias y los factores que pueden hacerle a uno pensar que ese paciente matriculado como glaucoma realmente no tenga glaucoma. Si la disminución de la agudeza visual es desproporcionada a la excavación, alteración del campo visual, discromatopsia severa, defecto aferente sin asimetría significativa de la excavación, anillo neural pálido, sin alteraciones con los movimientos oculares o anillo aneural con compromiso importante de la función visual. Mire, estos dos nervios ópticos tienen más o menos la misma excavación, pero el anillo en el ojo de la izquierda, de la derecha, perdón, está pálido. Los hallazgos en OCT son muy importantes y lo ilustran a uno. El OCT es una herramienta muy útil para hacer este tipo de diagnósticos. Y ahí están mencionadas las causas principales de excavación no glaucomatosa. Caso clínico 4, 21 años, mala visión por su ojo derecho desde hace años, le han diagnosticado enfermedad del nervio óptico, niega trauma, enfermedad neurológica e infecciosa. ¿Qué pasa? Tiene un cuentadedos en el derecho, ojo izquierdo normal, examen normal y de movimientos oculares normal, examen externo normal y de movimientos oculares, tiene unas trazas de defecto aferente derecho, segmento anterior normal y fondo que ven. Ojo izquierdo, normal. Ojo derecho, ¿el disco está pálido? Sí, está pálido. ¿Ven algo más? De pronto una membrana epirretiniana, un brillito ahí como que podría ser. ¿Y qué más? Importante, la pérdida de fibras en la región central. La región central tiene un brillo diferente porque se perdieron las fibras de la capa de fibras nerviosas en esa región. Y por eso el brillito que mencionan. ¿Qué tiene? Del lado izquierdo no tiene nada y del lado derecho un gran escotoma que afecta la porción
superior del campo visual, no delimitado por ningún meridiano, muy denso. ¿Dónde está el diagnóstico? Miren el OCT del lado izquierdo, completamente normal y aquí ¿qué se ve? Una retina completamente atrófica, con una pérdida del espesor muy marcada. Toda la retina estaba atrófica. Esta es la lista de enfermedades retinales simuladoras de neuropatía óptica. Hay que tenerla en cuenta. Este paciente no tenía una enfermedad primaria del nervio óptico, creo yo. Lo que tenía era una enfermedad primaria atrófica de la retina por una causa que yo no pude determinar desde la infancia. Y la neuropatía y la atrofia óptica es secundaria a la pérdida de elementos neuronales desde la retina. Entonces, hay que tener en cuenta cuando estemos viendo neuropatías, posibles neuropatías, todas estas entidades que pueden llevar a una atrofia del nervio óptico. En otros casos, la enfermedad del nervio óptico, porque todos estos nervios están afectados, claramente la retina le dice a uno qué es lo que está pasando. Entonces allá a la izquierda tenemos una estrella macular en un ODEMS, una retinopatía diabética en el centro y una paciente con una uveitis severa aguda a la izquierda. La atrofia de este paciente que les voy a mostrar es anterógrada o retrógrada. Que anterógrada es cuando se lesiona el cuerpo del neuronal y el resto de la acción se daña. Retrógrada es al revés. Entonces, miren, una paciente de 64 años que remiten por mala visión, diplopia y dificultad para enfocar, mala visión, sin defecto aferente, todo lo demás normal, excepto el examen del fondo. ¿Qué ven ustedes en estas imágenes? Un poquito de palidez. ¿Les parece que tiene palidez en corbatín? Es decir, la porción central a los lados pálida, arriba y abajo de buen color. A mí me pareció que sí. Entonces, le hago yo un examen de nervio óptico y ¿qué veo? Pérdida de fibras peripapilares, capa de células ganglionares disminuidas. ¿Qué más llama la atención? Lo mismo que antes. Mayor pérdida de elementos en la hemirretina nasal en ambos ojos. El campo visual hizo el diagnóstico y la tomografía confirmó. Entonces, ¿esto qué tiene? Es una atrofia, una pérdida de elementos neuronales de carácter retrógrado, porque la lesión está en el quiasma y termina atrofiándose la retina. Pregunta 10, es la última. ¿Ya es suficiente por hoy? Y aquí está la respuesta. Gracias.